El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio a una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los ánimos? Bien nomás, me alegra. En la primera lectura que encontramos hoy, en el libro de los Reyes, en el segundo libro, justamente encontramos a este gran hombre, profeta Eliseo, hombre de Dios. Él recibe de un hombre generoso con Dios los primeros frutos de su trabajo. Es un agricultor. Entonces ha llevado, dice, 20 panes de cebada. Era un sembrador no de trigo, sino de cebada. Él había cosechado la cebada, pues de eso ha hecho los primeros panes y lleva para ofrecerlo a Dios. Según la ley de Dios es que las primeras cosechas pertenecen a Dios, como los primeros hijos pertenecen a Dios, ¿no es cierto? Los primogénitos pertenecen a Dios. Así también la primera cosecha pertenece a Dios y tiene que llevarlo al templo para ofrecerlo a Dios. Y aquí el que recibe es el profeta Eliseo, hombre de Dios. No llevó a los sacerdotes. Este hombre llevó al profeta Eliseo. Dijo: este hombre es hombre de Dios, entonces yo llevo a él para que ore por mí y nunca me falte en mi casa. Y lo llevó. ¿Cuántos panes lo llevó? 20 pancitos de cebada. No sé qué tamaño eran los pancitos. Asisotes, no sé. O como los panes de 5 bolivianos hoy día, no sé. ¿Cómo eran esos panes? No he visto. No sé si ustedes han visto. ¿No han visto? No, poco, ¿no? Yo tampoco. Como esos panes de arana, dice aquí el hermano. Y entonces, pues, eran 5 panes. Pero, ¿qué dice Eliseo? No recibe los panes. No le dice: agarre y le bendice. No dice. Simplemente le dice: pues, dáselo a la gente para que coman. Seguramente allá afuera había gente que está esperando que alguien le dé de comer. Y dice que allá
habían más o menos de gente, pues 100 personas. 100 personas que estaban esperando de comer. De repente Eliseo sabía, ya era tan generoso y sabía dar de comer a los pobres. No era tan tacaño como yo. Y era más generoso. Y entonces, pues por eso estaba esperando gente. ¿Cuánta gente era? 100 personas. A esas 100 personas le dice, pues que a este hombre que trae los pancitos, repártelos para que coman. Y el hombre que lleva, pues se asusta, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a dar de comer? Apenas yo tengo 20 pancitos. ¿Cómo voy a repartir y llegar a los demás? Y que dice, pues, Eliseo, dáselos a la gente para que coman. Porque el Señor dice así, comerán y sobrará. Fíjense, comerán y sobrará. Entonces, con esta palabra le dice para que les comience a repartir los panes a los demás. ¿Y qué dice el escritor? El servidor se los sirvió a todos y todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. ¿Ustedes lo creen en esto? ¿O no lo creen? A ver, levanten la mano los que creen. Un aplauso para ustedes entonces, mis queridos hermanos y hermanas. Ustedes también son generosos como Eliseo. Que coman los demás y sobrará. Esto es lo importante. En el dar a los otros, entonces se multiplican los panes, los multiplican la comida, se multiplican lo que usted está repartiendo a los demás. Segurísimo, ¿no es cierto? ¿O no? Yo no sé si también aquí ustedes han tenido alguna vez un testimonio. No sé si ustedes alguna vez han leído en el libro del padre Crisis, padre Daniel, en su vida, hay un testimonio hermoso de esta multiplicación de los panes. De una mujer muy entregada al Señor, pues en su casa con su esposo entraron de acuerdo para hacer una vigilia. Para una vigilia, entonces pues, como la vigilia amanecen cantando y bailando, sin dormir, entonces dijeron, a la medianoche vamos a invitar un cafecito y con un pancito. Y para eso, entonces ellos hablaron con su esposo y compraron pues una lata de manteca que tienen, de esas latas de manteca, ahí lo guardaron su pancito para la noche. Dijeron, esto es suficiente, no creo que venga bastante gente, suficiente esto. Y después vieron, la gente llegaba y llegaba y llegaba y llegaba. Pues, y ella con su esposo, ¿y ahora qué hacemos? Creo que no nos va a alcanzar el pan. Pero esta hora, ¿quién nos va a vender a nosotros? ¿Qué tienda está abierta? Nadie. Ni modo, tendremos que repartir de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Buscaron, dice que en el barrio una tienda para comprar, no encontraron. Entonces, suficiente. Pero seguían los demás cantando y bailando felices, ¿no? Cuando llegó ya en la madrugada, más o menos a la 1, no sé qué hora, repartieron el café o medianoche, repartieron el café y comenzaron a sacar el pan, repartir con cafecitos, repartir, sacaban repartiendo el pan y nunca se acabó el pan. Nunca se acabó el pan, ni el café. Seguían dando y sobró. Y eso está escrito en el libro del padre Crisis, padre Daniel. En ese libro está escrito ese testimonio. Y dice que al día siguiente todavía tenían el pan, hasta que les dieron para que puedan inclusive llevarse para comer en el camino. Así Dios dice, denle, que coman y sobrará. ¿Ustedes así alguna vez han hecho? Seguramente han hecho aquí también algunas bendiciones, ¿no es cierto? Aquí la hermana, por ejemplo, nos ha dicho que ha visto eso también. En Santa Cruz la ha visto usted.
Ya. A ver, venga usted, hermana, cuéntanos, a ver. A ver, yo quiero escuchar directamente aquí. Nuestra hermana va a contarnos, a ver, ahorita. No se me asuste, no te voy a pellizcar. Ni tampoco mi... Cuéntanos, hermano. Buenos días, hermanos. Para honra y gloria del Señor voy a dar un testimonio. En los años, que no me acuerdo, 97, 98, 99, en la mansión siempre hay fin de año una semana de retiro, donde fuimos. Y ese año que yo fui, ha sido mi hija, que ahora asiste, la menor, me persiguió. Yo tampoco no tenía mucho económicamente, pero por ella tenía que sacrificarme y así. Y allá había, aparte de los inscritos, servirse la alimentación, había una ollita pobre para los que no tienen dinero, y otras gente de la calle venían a recoger su comidita. Y en ese momento, con otra hermana bajo el árbol, yo estuve sentada orando que alguien nos invite primeramente un cafecito por lo menos, y el poco dinero que tenía prefería comprar a mi hijita algo para que se sirva. Y en ese momento llega una señora con 3 o 4 hijitos, pobre, una ollita así pequeñita, y pone delante de nosotros a la mesa. Y dice: hermanitas, mi ollita pobre, con todo amor he traído, ni mis hijitos lo han probado, he cocinado y he traído una oración, ayúdenme para que pueda invitarles. Las 2 hermanas nos levantamos, mi hijita sentada, estuvimos también sin comer, y impusimos las manos y oramos, ¿no? Entonces la señora de la ollita sentadita nos escuchaba. Hemos orado por la multiplicación de la alimentación, y la cola de las personas era demasiado grande, de lo poco era y hay la otra hermana me dice: la ollita es pequeña. Tranqui, le digo, tranqui. Y hemos seguido orando. Ya después de orar, hemos abierto, le hemos servido en platitos medianos, ¿no? El primer momento, mi hija que estaba con hambre, le di en nombre del Señor y empecé a repartir. Como dice el padre, de la olla pequeña sobró, y la gente, yo creo que eran por lo menos unos 50 o más, porque eran demasiado, ¿no? Y alcanzó y sobró hasta para los hijitos de la señora y para todas las personas, ¿no? Y aparte, y sobre eso, esa misma fecha, en ese mismo lapso, era ya casi faltando un día para venirnos, algo así, lo mismo. Y ese día, lo poco que tenía, a mi hijita, ya con ese pensamiento yo que había ido, le dije: esta platita agarra para nuestro pasaje algo. Y yo ya tenía algo que el Señor me puso en el corazón, en la mente. Ella me siguió para que le compre algunas cosas en Santa Cruz. Si alcanza las 2 cosas que me has dicho, te compro, si no, uno por lo menos. Para alojamiento le llevé a mi hija para que ella siempre persevere en el Señor, porque primeramente mi hija me decía: mami, déjame la hora que yo llego. No, o sea, no era tan carismático, ¿no? Y siempre orando he atraído a mis hijas. Y en ese momento le digo: contaremos el dinero, hijita, para pagar al alojamiento, para comprarte, para nuestro pasaje, etc. Al hacer, yo orando estaba, mi hija se sorprendió y dijo: mami, el dinero parece que se está todo. Y había pagado alojamiento una parte así. Y le digo: sí, le alcanzó para comprar todo. Se multiplicó mi dinero. Esa vez solo Dios sabe en qué momento fui. Y mi hija desde entonces se ha convertido más que las demás en el camino del Señor. Esa vez ha visto ella, aparte de las demás personas, las 2 multiplicaciones y muchas otras. Para honra y gloria del Señor. Gracias. Así la gracia de Dios, ¿no? Qué maravilla. En el Evangelio más está en la misma línea. Jesús está con mucha gente en las orillas del lago de Tiberíades, y como tiene mucha gente, entonces que él quiere irse
allá al monte, al campo, a la montaña. Se va allá, quiere escaparse de la gente y la gente se va allá también. Gente hambrienta, pero esta vez no de pan. Gente hambrienta de la palabra de Dios. Gente hambrienta de escuchar la voz del Señor. Gente hambrienta de que quieren llenarse pues su hambre con lo que explica y predica Jesús. Por eso esta gente, esta multitud se va con Jesús a la montaña. Lo siguen a él. Y allá Jesús entonces pues les reparte la palabra de Dios y la gente se está escuchando felices. Y dice que el escritor San Juan nos dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Eso quiere decir, tiene una intención especial al autor, al decirnos algo. No solamente que la gente estaba llenada de la palabra de Dios, algo más nos quiere decir. Aquí nos dice, Jesús levanta los ojos, dice, y ve la multitud de la gente que está alrededor de él. Mucha gente. Y le dice a su amigo Felipe, oiga, ¿dónde iremos a comprar pan para darles de comer? ¿Quién dice esto? Jesús. Y Felipe le dice, pues, no, pues, ¿dónde vamos a comprar? 200 denarios no bastarían para que cada uno pueda comer un pedazo de pan. 200 denarios. Y un denario es un jornal de un trabajador. Un jornal de un trabajador. ¿Cuánto cuesta el jornal de trabajo aquí? 100, 160. Fíjense muy bien, 160 por 200. ¿Cuánto es? 4.200 dice aquí. ¿Cuánto? 2.200. 3.200. Aquí me está diciendo que le diga quién da más. Imagínense, 3.200. ¿Dónde comprar pan para tanta gente? Entonces, en ese lugar no tenían tiendas, no había fábrica de panadería, ¿no? No tenían fábrica de panadería por ahí, fabricaba panes, ¿no? No hay. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces están en apuros. Pero allá aparece Andrés, muy entusiasmado. Maestro, aquí hay un muchacho que tiene pues 5 panes y 2 pescados. ¿Qué diría Felipe, no? Bah, ¿para qué eso? No alcanza para nada, ni para nosotros, les hubiera dicho. Ellos no eran solamente 12, y sus discípulos más eran mucho más. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Y qué dice Jesús? Dígale que se sienten. Que se sienten. Y Jesús agradece a Dios, ofrece el pan y los 2 peces, dio gracias, dice, y distribuyan. Y díganle, vayan a distribuir. Y comenzaron a distribuir. Y todavía no les faltó de la canasta. Y todavía les sobró. Y todavía dice que sobró 12 canastos de sobra. Qué manera de multiplicarse, ¿no? ¿Dónde está aquí el milagro? No que sea multiplicado, sino en repartir. La gente generosa reparte y da, y Dios sigue bendiciendo y sigue bendiciendo, ¿verdad? Es lo que nos ha dicho nuestra hermana, ¿no? Allá también así pasó, en el repartir. No ser tacaño, ¿verdad? Sino en dar. Y le va a sobrar. Todos comerán y sobrará. Ojalá esto podamos aceptar y creer, ¿no? Ustedes son creyentes, o se me han dicho. Pero en Bolivia, ¿qué está faltando esta época? No solamente pan. Hoy están más preocupados de pan, sino de la falta de vacuna, ¿no? Falta de vacuna. La gente está peleando por la vacuna ahora, ¿no?
haciendo colas por la vacuna. Y la vacuna no sobra, sigue faltando, sigue faltando. ¿Qué está pasando? Esta falta de fe en nuestras autoridades. Falta de fe en nuestras autoridades. En el gobierno, en los ministros, está faltando la fe. Por eso va faltando y faltando. A todos dar, mis hermanos querían que ponerse esta vacuna rusa, ¿no? Y entonces, ahora no llega, ya se cumplió su tiempo que tenía que ser y no llegó. Tal fecha dijeron, no llegó y no va a llegar. Yo también me falta, soy pesimista, ¿no? Me falta la fe, ¿no? Sí. Entonces, pues, Dios quiere que nosotros seamos generosos en dar a los demás. Si en el mundo hubiéramos escuchado y tomáramos en cuenta esta palabra, denlo y sobrará, no morirían en el mundo tantas personas de hambre. No morirían tantas personas de hambre. Porque hoy día mueren muchísimos de hambre. Y mucha gente no quiere compartir lo que tiene. Por eso, prefieren votar de dar. Aquí nomás encontramos así. Aquí en Cochabamba nomás. Prefieren botar la fruta y no darle, ¿no? De que coman los demás. O dormir, vender más barato si quieren. Nada. Si no, prefieren botarlo. Y esto es lo que pasa. Somos muy tacaños y no sabemos dar para que sobre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, mamás, aquí presentes mamás, han hecho esta experiencia de que se multiplique en su casa la olla? Ay, justamente llegó y no tenía tanto para comer, para quedar de comer. Llegaron los demás, como no son tacaños, pues sacan de la olla y dan, y les sobra, ¿no? Por eso nos dice a nosotros, el milagro está en dar con generosidad. Nosotros los cristianos debemos ser generosos así, dar con generosidad, con la palabra clavada en la cabeza, diciendo, den de comer y les sobrará. Y les sobrará. Jesús sabía muy bien eso, lo que había dicho Eliseo, sabía muy bien y eso también lo practicó. Y también nosotros debemos practicar, ¿verdad? Espero que aquí todas las mamás aquí presentes practiquen y también todos los jóvenes que están aquí se van a casar un día, van a ser mamás, practiquen y les va a sobrar. Pero no sean tacaños. Porque el mundo en que vivimos hoy día nos enseña a ser tacaños, ¿no? Nos enseña a ser egoístas. Nos enseña a ser, pienso en mí y no en los demás. Pienso en mí y no en los demás. Si usted se lo da, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a tener para mañana? Esto es lo que hemos aprendido a veces de este mundo. Y Dios nos enseña a que nosotros podamos dar para poder recibir las bendiciones de Dios. Muchos de ustedes aquí presentes segurísimamente tienen milagros de ese tipo en su casa ahora, en su vida. Desde que se han entregado al Señor, desde que han sido generosos, han recibido estas bendiciones del Señor. Segurísimo ustedes, ¿verdad? No voy a dudar, eso es segurísimo, porque Dios hace grandes cosas cuando nosotros somos generosos. Pero cuando nosotros somos tacaños, Dios es tacaño con nosotros. Verdaderamente tacañísimo. Si no, pero nosotros somos generosos, Dios siempre es generoso con nosotros. Por eso nos dice a nosotros, cuando damos a los demás, no hacemos propaganda. No invitamos que venga la tele o el periodista para que podamos ver ese milagro. No están. Ustedes, tu generosidad, sin hacer propaganda nomás, dan y reciben muchas bendiciones. Y el Señor va a seguir bendiciendo. Por eso nos da ese a nosotros el mandamiento, ¿no?
denlo, que coman y sobrará, no faltará, y sobrará, y por demás. Desde esta experiencia también nos dice a nosotros, aquí San Pablo en su carta a la comunidad de Éfeso, ¿no? Él dice, les exhorto a ustedes comportarse de una manera digna de su vocación, de esa vocación que recibieron del Señor. ¿Qué vocación recibimos del Señor? De ser generosos. Esta es la vocación de ser generosos. Porque Dios es generoso con nosotros y también nosotros debemos ser generosos. ¿Y qué nos dice? Pues, pero que hagamos pues con mucha humildad. Con mucha humildad, sin hacer propagandas, ¿no? Ya, para que vean, pues todo el mundo sepa que yo hice esto y sacando propaganda, como nuestro gobierno hace cuando llegan las vacunas, va al aeropuerto a recibirlo y con muchas cámaras, con muchas propaganda, ¿no es cierto? Más propaganda que la verdad. Nos dice a nosotros, no hagamos eso, sino con mucha humildad, en silencio. Por ejemplo, nuestra hermana seguramente no ha puesto en la tele eso es lo que nos ha contado. Estaba guardando y lo hemos sacado nosotros. Ni modo, y gracias. ¿Qué más nos dice? Con mucha mansedumbre, sin pelear. Seamos mansos, sin pelear. Nosotros no somos tan mansitos, ¿no? Enseguida reaccionamos. Enseguida queremos meter la mano, ¿ve? Frente a esto que están diciéndonos a nosotros, nuestra vocación es ser hombres, mujeres mansitos, mansitas, ¿no? Y de mucha paciencia. Aquí, mamá, papá, sean pacienciosas con las hijas y con los hijos, ¿no? Con mucha paciencia. Y las hijas, con mucha paciencia con su mamá, con su papá también. Y sobre todo, con más paciencia para los abuelitos. Con mucha paciencia para con los abuelitos. Los jóvenes hoy día no quieren tener paciencia con los abuelitos. En vez de explotarlo de su abuelito, la sabiduría que tienen, no saben aprovechar. Los abuelitos tienen mucha sabiduría. A veces nosotros no sabemos escucharlo. Yo tuve gracias a Dios, agradezco a Dios. Yo en el campo que me crecí, ahí tendíamos nuestros cueros de oveja o de cabra, ahí echábamos en la noche y ahí venía el abuelito a echarse también con nosotros y contarnos experiencia de su vida, contarnos mucha sabiduría. Y hay que saber aprovechar, jóvenes, amen a su abuelito, a su abuelita, aprovechen, explótenlo, esa sabiduría que tienen, porque si ustedes no aprovechan, están perdiendo, y no vale la pena perderlo, sino porque ellos no están escribiendo en un libro, no van a dejar, solo ustedes. ¿Qué más nos dice? Nuestra vocación es soportarse mutuamente por amor. ¿Por qué yo te aguanto? Porque te amo. Usted me aguanta a mí porque me amas, ¿verdad? Porque nos amamos, nos aguantamos. Sopórtense por amor. Si no, la única deuda que tenemos es el no soportarnos por amor. No, sopórtense por amor. Aguántense uno al otro por amor. Si no hay amor, nos peleamos nomás y nos mandamos hasta no sé dónde. Hasta no sé dónde nos mandamos, ¿verdad? Pero si por amor nos aguantamos, mejor, decimos, ¿no? Entonces es mejor eso. Eso nos invita a nosotros para poder vivir en paz. ¿Para poder vivir en qué? En paz. Para que no haya divisiones. Para que no haya
divisiones, para que puedan vivir en la unidad, en la unidad. Justamente porque no nos soportamos, no nos aguantamos, no nos perdonamos, pues nos dividimos. Yo no quiero ver con ese grupo porque a esa señora no me gusta, mejor voy a formar otro grupo por allá y comenzamos a dividirnos. ¿Verdad? Esto es nuestro problema. Satanás nos utiliza, por eso nos chuncha y no nos soportamos. Debemos soportarnos por amor. ¿Qué más nos dice? Todos tenemos nosotros un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Padre, todos tenemos. ¿Y por qué nos dividimos? ¿Quién nos divide? Satanás, el padre de la mentira, nos engaña y nos hace creer y nos dividamos. Ay, yo no quiero ver a ese hermano, ay, esto. Y comenzamos a meternos a las cabezas, ¿verdad? Eso no es nuestra vocación. Eso no es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser santos, santas, hermanos y hermanas. No dividirnos, no pelearnos entre nosotros, soportarnos unos a otros por amor. Amor a Dios, amor a Jesucristo. Y esto es lo que aprendemos nosotros. Cada Eucaristía, Jesucristo se nos entrega a todos y sobra todavía para cada uno de nosotros. Y así aprendemos a multiplicarse. Así sea. Amén.